se funda la división de Televisa Consumer Products, que fuera durante 14 años, a partir de ahí, fuera la división de licencias del grupo, abanderada por el Chavo del Ocho. Okay. Burundis en su momento, pero duró muy poco tiempo. Entra un par de años después, que fue en 2004, entra el auge de RBD. Esa ideología que se trata de implantar, de que tienes que separar tu vida personal de tu vida profesional, en mi opinión, es un error y además no funciona. El acto de negociar es porque tienes algo de valor que puede ponerte a ti en una posición mejor que la que estás. Si lo que tienes no te sirve para eso, ¿por qué lo vas a usar? La genialidad que hay en la creación de la historia del Chavo del Ocho, en donde lo que tienes es una comedia épica basada en una tragedia monumental. O sea, es un niño huérfano que no sabe cómo se llama, que realmente no tiene dónde vivir, que sus amigos son... Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blua Talks. Y bueno, hoy, ¿qué les puedo decir? Tenemos una invitada que yo estoy, contentísimo. Tengo tantas preguntas, tanto que quiero platicar con ella, que además tiene un trabajo que a mí me parece padrísimo, que ahorita ella nos contará. Yo voy a ir soltando por ahí palabras como licensing, que si ustedes no saben, tienen que saber qué es el licensing. Voy a mencionar también, por ejemplo, el Chavo del Ocho, Televisa. Bueno, ella tiene una trayectoria espectacular. Ahorita se las vamos a presentar. Yo, mientras tanto, les agradezco de una vez que nos dejen su like, comenten, compartan y se suscriban a este canal. Y me acompaña aquí en este episodio Katia Jaramillo. Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente acompañándolos y emocionada por lo que esta entrevista nos espera. Perfecto, pues no hagamos esperar más a nuestra invitada. Vamos a presentarla. Ella es Maca Rotter. Maca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí. Muy contenta. Muchas gracias, Maca. Maca, cuéntanos en principio, ¿a qué te dedicas tú hoy profesionalmente? ¿Tienen tiempo? Sí. Qué bueno. Por favor, este tiempo es para ti. Qué bueno, porque fíjate que es larga la historia. No, me he dedicado a muchas cosas, pero siempre han girado en torno a las marcas. Fue como un imán que me atrapó desde muy temprano en mi carrera y descubrí el mundo del licenciamiento de marcas. Este mundo del licensing que es lo más común con lo que te puedas topar todos los días de tu vida. No hay día de tu vida ni de la de nadie que nos esté oyendo que no se tope con un producto licenciado. Si no es que 10 veces al día, en promedio, pueden ser muchas más. Depende de dónde vivas y a qué te dediques. Pero nadie se detiene a pensar qué es lo que hay atrás. Entonces, mi trabajo es buscar cómo llevar ese modelo de negocio lo más masivo posible, lo más cercano posible a la gente, y es la explotación. O sea, el licensing es la explotación de una marca registrada, protegida por alguna autoridad, que sea explotada por alguien que ostente la propiedad intelectual y que te la presta, te la renta, para poderla utilizar en productos o servicios a través de un porcentaje de los ingresos que genere. Claro. En pocas palabras es eso. Y a eso me he dedicado básicamente toda mi vida, con sus aristas, ¿no? Y regresan al mismo lugar y luego nos volvemos a abrir tantito y que el contenido y nos regresamos. Y así. Van y vienen. Sí. ¿Puedes darnos un par de ejemplos quizás de marcas con las que has trabajado, como para que la gente lo pueda aterrizar todavía un poco más? A ver, la primera marca con la que trabajé en licenciamiento de marcas en la vida fue Snoopy. Fue Peanuts. Que fue la marca con la que aprendimos este modelo de negocio. Yo estaba todavía en la universidad, en el TEC, obviamente. Yo estaba en Campus Ciudad de México. Y yo ya estaba trabajando y trabajaba en una empresa que hacía tarjetas de felicitación, que se llamaban los Burundis. Yo, obviamente, ustedes no sueño con que alguien se acuerde de los Burundis en esta edad, pero... No voy a contestar si me acuerdo o no. Voy a dejarlo en que Maca piensa que no me acuerdo. Suspenso. Exacto. Vamos a pensar que no te acuerdas. Yo era una niña. Estaba muy pequeña. Pero los Burundis, lo que queríamos era explotarlos fuera de las tarjetas, porque ya eran un personaje pues muy relevante. Se vendían varios cientos y miles de tarjetas. O sea, había una comunidad muy importante.
Entonces, para aprender el modelo de negocio y realmente hacerlo de una manera formal, nos trajimos representaciones a México con la ayuda de una compañía brasileña, que fueron los que nos enseñaron realmente cómo era el modelo de negocio, en el cual entró Burundis y fue una marca muy exitosa en su momento, que después adquiriera Televisa y ahí continúa la historia hasta mi día de hoy. Ok. Bueno, ahorita tenemos que llegar a esa historia. Maca, ¿qué estudiaste tú? ¿Cómo decidiste estudiar eso? Yo estudié Relaciones Internacionales. Ok. Fui la primera generación del RI de CCM. Estudié Relaciones Internacionales por la amplitud de la carrera. Esa es la verdad, porque no me imagino siendo diplomática, porque soy todo menos diplomática. O sea, si algo me cae mal, así empiezan a haber subtítulos aquí abajo. Entonces, no me iba a funcionar muy bien esa carrera. Claro. Pero la cultura y la amplitud de la carrera fue lo que realmente me llamó la atención. Y dos, el Tecnológico Monterrey, donde sigo pensando hasta la fecha, con todo lo impopular que sea mi comentario, que no importa tanto lo que estudies, sino cómo lo estudies y dónde lo estudies. Okay. ¿Y cómo llega la oportunidad? Porque comentas que llega esto de los burundis, perdón si me estoy equivocando. No, burundis, sí, muy bien. Los burundis dentro de la carrera, o sea, ¿llega a través del TEC o llega externo? ¿Cómo se conecta? Yo entré al TEC becada. Ok. Que puede que sea una de las mejores cosas que tiene el Tecnológico Monterrey, la verdad. Porque acerca una educación de primer nivel a gente que no hubiéramos tenido las posibilidades de tener acceso desde el punto de vista económico si no fuera por el programa de becas que tiene el Tecnológico. Entonces yo entro al TEC becada. La empresa en la que yo estaba trabajando me pagó el primer semestre, pero solamente el primer semestre. Entonces saqué la beca y pues yo tenía que trabajar. O sea, porque al final, pues la beca, no era completa porque de excelencia no era, evidentemente. ¿Cómo, no, pues, Maca? ¿Qué pasó? Pues no, la neta no. O sea, si no te inventaría un chorro, no. Luego mejoré, o sea, ya al final de la carrera como que medio me levanté así como por dignidad, claro. Pero no. Las no cosas era como son. Sí, no era excelencia. Entonces, y bueno, pues, saqué la beca y tenía que trabajar. Entonces, el novio de una amiga tenía una empresa de tarjetas de felicitación. Okay. Que fue un programa de emprendedores del ITAM. Y es el programa de tarjetas de Burundi, literal. Entonces yo empecé a hacer textos de tarjetas para él. Y pues ahí nos íbamos campechaneando y medio me alcanzaba hasta que le fui a pedir trabajo y entré a trabajar directamente con él en el segundo semestre de la carrera. Wow. Y así terminé la universidad hasta hoy. Sí. Es la única vez que pedí trabajo en toda mi vida. Oye, Maca, ¿y cómo era balancear la vida estudiantil con el trabajo, sobre todo desde tan temprano en la carrera? Siempre he sido gran promotora de estudiar y trabajar. Okay. Gran promotora es gran promotora. Y también he sido gran promotora de que te pagues tus estudios a nivel profesional. Uh-huh. No solo porque lo viví de primera mano, sino porque creo que te forja. Claro. Forja un carácter diferente. Te hace encontrar tu propia balanza. La verdad es que yo volvería a vivir mi tiempo en la universidad idéntico. Porque no dejé de fiestar. No, de verdad. O sea, ni un día. O sea, fui a cuantas fiestas quise. Viajé menos, sí. O sea, sí pude disfrutar menos porque estaba estudiando. Estaba trabajando. Pero la verdad es que siempre encontré un espacio en el que podía hacer. O sea, sí dormí mucho menos de lo normal, porque pues, ya en algún momento tenía que hacer mis trabajos y esto. Pero la verdad es que no fue... O sea, es retador, pero no es imposible. Y el poder tener esta decisión personal, porque ya nadie te está diciendo, no, es que te tienes que dormir. Mis papás cualquier día se enteraban a qué hora estaba yo llegando y a qué me estaba yendo, ¿sabes? Sí. Entonces, es más bien tú vas armando tu escala de prioridades de en dónde está tu trabajo, en dónde está lo que tienes que entregar mañana, en dónde está tu examen de lunes y en dónde está tu fiesta el sábado. Claro. Entonces, ese juego de prioridades yo creo que es una de las herramientas más valiosas en mi carrera. Porque al final, tanto como un feliz godín que fui durante 17 años en Televisa, más unos 6
antes en Burundis y hoy como empresario, esa herramienta ha sido una clave que nunca hubiera yo identificado lo relevante que iba a ser en la toma de decisiones de mi vida a lo largo de toda mi carrera. Y la otra es que me hizo entender que probablemente esto sea lo más valioso, que no hay una división entre la vida personal y la vida profesional. Solo tienes una vida. No hay dos, no hay tres. No, es la escolar, pero la profesional, pero la personal. Es una, con diferentes etapas a lo largo del día, con diferentes momentos a lo largo del día. Y las prioridades solo las puedes marcar tú. Claro. Y puedes tomar una muy mala decisión y puedes decidir por tu vida personal, lo cual está bien. Y si eso implicó que reprobaste el examen y te corrieron de tu trabajo, pues tendrás que darle la vuelta. Claro. Pero esa ideología que se trata de implantar, de que tienes que separar tu vida personal de tu vida profesional, en mi opinión, es un error y además no funciona. Okay. Y esa fue la balanza que realmente me dio el tener ese ritmo de vida en la universidad. Oye, Maca, ¿y cómo afrontabas estos? Me imagino que llegaste a tener muchos momentos de estrés, momentos en donde plano querías tirar la toalla y aquí no era una opción, o sea, tenías que mantener la beca y tenías que seguir trabajando. ¿Cómo superabas esos momentos? Con convicción. Porque claro que lloré, claro que quise tirar la toalla, Claro. Por supuesto que me equivoqué más de una vez y tuve que renegociar más de una vez, varias veces, cosas en la oficina y en el TEC. Porque además también como becado, pues acuérdense que también trabajas aquí, ¿no? Entonces Claro. también tenía yo que negociar mis horas de becario, ¿no? Y había días que no alcanzaban bien con las 18 horas despierta. Claro. Pero cuando no es opción, me atrevo a decir qué es lo que me pasa, porque me pasa hasta hoy. Hay días en los que te abrumas y hay días en los que te rebasa por completo tu día. O sea, dices, es que ¿qué voy a hacer? Y se te viene encima el mundo entero, ¿no? Y enfrente de ti ves una roca de la cual no puedes mover porque no tienes la capacidad de moverla. Esos días, siempre que llegan, acelero lo más que pueda para que acaben y mañana hablamos. Okay. Es muy difícil que cuando tienes ese momento que siempre va a llegar, cuando tienes este tipo de ritmo de vida y porque además, o sea, hasta la fecha tengo pesadillas de que mañana tengo examen y voy a reprobar. Ay, no, por favor. Te lo juro. No, te lo por creo, Dios. te lo creo. Te lo juro ¿Qué onda por con Dios. esos profesores? ¿Cómo daban la clase? Lo dirás de broma, pero Katy sí tuve un ahorita- par que me traumaron, ¿eh? Katy ahorita va a decir que ella conoce experiencias distintas. Yo tengo un conmigo, par que me entonces- traumaron. O sea, que sí sufrí, que sí vi gente con ataque de pánico en el salón y grave. O sea, te juro que hasta la fecha me he levantado más de una vez con esta angustia y esta presión en el pecho de, madres, voy a perder la beca. Es que no me voy a graduar. O sea, es que sin este examen no me voy a graduar. Entonces, eso no era opción. Y tan de traumó que lo sueño todavía. Pero te das cuenta que al final, en ese momento no puedes tomar ninguna decisión. En ese momento no lo vas a poder resolver. En ese momento no vas a ver más que negro, punto. O sea, por más de, no, es que la luz, no vas a ver negro. Ahí es el peor momento para tomar una decisión. Pero al día siguiente de la mañana, o a las 3 de la mañana que te despiertes con esa angustia probablemente, vas a empezar a ver las cosas diferentes. Claro. Entonces, aprendí a esperar a que se me enfriara la cabeza. Y probablemente sea la primera lección de resiliencia que tuve en mi vida, sin saber que le íbamos a necesitar mucho más, ¿va? Claro. Claro. Pero es así. O sea, esta gente, que además yo era de esas personas, que cuando tiene un problema y se le empieza a venir encima uno y otro, y aparte le hablo a su mamá que está enferma, y entonces además el perro está tosiendo, y se inundó la casa del vecino. No, porque aparte pasa. O sea, Parece y que se ponen de acuerdo. Parece que se ponen de acuerdo. Sí. Esos días no vas a poder resolver nada. O tienes este poder absoluto de super héroe, en donde, no, a ver, voy a separar. Entonces, primero el perro, después que la verdad, yo no soy de esas. Sí. ¿Qué es lo más importante? Exacto, no tengo esa capacidad y la verdad es que conozco muy poca gente que la tiene. O sea, a menos de que tengas esa capacidad, lo que tienes que hacer es retraerte. Claro. Retraerte y pues mañana hacer otro día, respirar y tratar de verlo de frente, porque si no... Hablando de aprendizajes, ¿te acuerdas de alguna clase, profesor, proyecto que Sí, haya claro. sido como especialmente significativo para ti y que haya marcado como un parteaguas y que ahora te sirva
de manera profesional o que te haya cambiado la manera de ver el mundo? ¿O un trauma? Bueno, traumas ya nos contó un poco. Pensemos en otros que no hayan sido Positivo. tan... Híjole. O bueno, me si es hiciste, traumático... me hiciste, no, es bastante rara mi historia, es bastante raro, porque, o sea, cualquiera te diría, sí, un profesor extraordinario, el que le aprendí muchísimo, porque Bosnia, Herzegovina, no, no es mi caso. Mi caso fue bastante más raro, pero me dejó un aprendizaje enorme, no solo de humildad, sino una lección de vida. Tenía un profesor, cuyo nombre me voy a ahorrar, que no era precisamente un gran profesor. Tenía una gran actitud, muchísimas ganas de hacer las cosas, era un tipo extraordinario, un líder nato extraordinario, pero como profesor era muy complejo entenderle nada. Ok. Y llegó un momento en que de plano sí era así de, perdón, pero sí, yo sí tengo que venir a sentar a esta clase, pues sí quiero aprender algo. No era yo la única, y sí, pero nadie se atrevía. Dije, no, yo sí me atrevo. O sea, oye, perdón, pero... Es pues, que si nadie lo dice, pues no va a cambiar. y perdón, pero barato no me está saliendo. Claro. ¿no? Claro. Entonces, fui a hablar con el que era el director de la carrera en esa época, y me fui a quejar enormemente de mi profesor, a quien yo lo apreciaba, pero no le aprendía nada. Y se volvió un complot durísimo, la verdad. Durísimo, hasta que le quitaron la materia y se quedó evidentemente trabajando en el campus. Era un ejecutivo del campus que al final llevaba muchos años. Claro. Y me mandó llamar. Y dije, me la gané. O sea, me la gané. O sea, sí entré así de, chale. Se sentó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que darte las gracias. Porque probablemente yo estaba necio en hacer algo que no tengo el talento de hacer. Wow. Wow. Sí. Y yo, con una humildad que no sabes de verdad qué maravilla. Y después él mismo me promovió y me impulsó para fundar la Sociedad de Alumnos del LRI. Y fui el primer presidente de la Sociedad de Alumnos por él. Wow. Ok. Y yo, o sea, no me vas a mentar la madre porque soy una disruptiva así, rojilla que te estaba aquí cuartelando la clase. Me dijo, no, al revés. Porque no lo hicieron a la mala, a mí no me corrieron. Lo hicieron con argumentos, con todo, y pues yo creo que es momento de que hagan la Sociedad de Alumnos de la carrera. Yo, o sea, sí salí de esa, así. O sea, No, ¿qué pero además pasó? qué madurez de él y Sí. qué humildad Fue una de él de lección, decir, no se me olvidó nunca. No, claro. Fue una lección que no se me olvidó nunca. Sí, esto, pues no lo estoy haciendo bien y mejor hago otra cosa que a veces cuesta trabajo, ¿no? Tienes gente en trabajos ahí también. Se necesita mucho carácter Sí. para poder reaccionar como reaccionó él, la verdad. Y también para alzar la voz, la verdad. También. Pues es más fácil hacerla de jamón, la verdad. Que ser humilde es más fácil. Así de, pero la verdad es que fue un gran aprendizaje. Claro. Yo creo que sí es de mis mejores historias de la universidad. Oye, y nos dices que fuiste presidenta Del LRI. Del LRI, ok. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué te dejó? Más trabajo que no necesitaba. No lo necesitaba, pero me dejó mucho aprendizaje. Creo que cuando finalmente me vi en asuntos estudiantiles, entendiendo la estructura del TEC, porque además en muchas universidades es diferente, pero para el TEC sí hay un movimiento estudiantil muy importante y se toma muy en serio. Aprendí que tenía voz, aprendí que la podía usar, aprendí que no importaba si lo que se me había ocurrido era una súper jalada, podía llegar y decirle a alguien lo que se me había ocurrido y probablemente entre los dos lo podíamos moldear y además podía llegar a Monterrey y llegar con el rector eventualmente si lo que estábamos tratando de hacer era algo que valía la pena para el sistema. Entonces, la verdad es que me dio voz, eso fue lo que me dio. Mencionaste hace un ratito una palabra que a mí me pareció interesante, que me parece importante y que creo que quizás los alumnos o el propio contexto en el que la usaste pudiera llegar a malinterpretarse, pero dijiste, tenía yo que negociar con los profesores. Sí. ¿A qué te refieres y cuál es la importancia de saber negociar? Digo, estabas hablando de profesores, pero creo que en la vida. No hay un día en el que no negocies algo, lo que sea. ¿Cómo lo haces? ¿Qué consejo nos das para eso, por ejemplo? A ver, me llama la atención que a mí es la connotación que tiene, porque
la connotación negativa que te da el que hay que negociar con alguien de autoridad es como si estuvieras dándole a cambio algo que no correspondiera. Ujú. Cuando finalmente negociar, pues siempre hay un toma y daca. Claro, Un claro, parejo, claro. en vez Sí, de porque estar en desventaja. por eso me gusta, porque lo pienso quizás un poco del otro lado como profesor ahorita, en el sentido de, pues tienes alumnos que faltan o no les va muy bien o cualquier situación. Obviamente el Ujú. alumno que se acerca a pedir que le ayudes, pues lo hace porque está un poco metido o mucho metido en aprietos, ¿no? Y no me parece mal el concepto de negociar, al contrario, me parece que está muy bien, pero que a veces los alumnos no saben cómo. El tema es que tenemos que entender que negociar no necesariamente se usa cuando estás en problemas. Exacto. Negociar se usa cuando puedes mejorar tu posición Ok, me encanta. en algo. Punto. Me encantó. O sea, el acto de negociar es porque tienes algo de valor que puede ponerte a ti en una posición mejor que la que estás. Si lo que tienes no te sirve para eso, ¿por qué lo vas a usar? Si lo que tienes te va a llevar a una posición peor, pues tendrás que estar tarado. ¿Me entiendes? O sea, o sea, el sentido común, que desafortunadamente es el menos común de los sentidos, es el que tiene que aplicar. Entonces, si tú tienes una mejor alternativa que ofrecer, úsala. Eso es negociar. Y no necesariamente es cuando estás en problemas. Claro. Lo tenemos como si fuera una alternativa para salir de un problema cuando, pues en un descuido por una mala negociación te metes en un problema. Claro. Entonces, no puede estar asociado el problema con negociar. Negociar es, en mi opinión, de las cosas más positivas que puedes hacer si eres un buen negociador. Y para ser un buen negociador, tienes que tener muy bien identificado qué tienes para ofrecer y qué tiene el de enfrente que a ti te sirve. Claro. Esa es la parte Tome más nota, por favor, esa es la porque parte eso es más importantísimo. importante. Y la otra, cuando hay un tema de jerarquía, que eso es lo que puede hacer que haya cierta complejidad, aprender a negociar con tus mejores cartas y normalmente con todas tus cartas abiertas puede ser una de las ventajas más grandes que puedas tener en jerarquía. Porque si esa persona que tiene una mayor jerarquía, que te puede decir, pues porque lo digo yo y ya no hay nada que negociar, ve todo lo que estás ofreciendo y tú le dices claramente qué es lo que necesitas, es más fácil que pueda utilizar tus cartas a su favor y darte lo que quieres. Si no lo usas, es muy probable que su palabra final sea porque lo digo yo. Entonces, ¿qué podrías perder si abres todas tus cartas y le dices lo que quiero es esto y esto es lo que tengo? ¿Qué se puede hacer? Si es tu profesor, si es tu papá, si es tu tío. Sí, o si es tu jefe. O si es tu jefe, o tu esposa, tu novio, quien sea. Claro. Tengo todo esto que te lo voy a dar feliz si tú me das esto. ¿Se Sí. puede o no se puede? Un ganar-ganar. Pues no se puede, pero si me das esto igual y sí, ya verás tú si sí se lo puedes dar y te conviene. Claro. Porque el no ya lo tienes. Y si está en una posición jerárquica distinta a la tuya, tienes un no en mayúscula, Claro. que ya está escrito. Entonces, pedir, ¿cómo qué puedes perder? Ya tenías el no. Ya la Y tenías. todo el mundo dice, no, el no ya lo tienes. Y se nos olvida. Sí. Sí, y hay que saber pedir. Esa es la otra. Claramente. Es que tienes que ofrecer. No puedes pedir si no ofreces algo a Claro. cambio. Porque entonces ya no es negociar. Pero eso es clave lo que has de decir. Estás pidiendo, pero estás ofreciendo algo. No es nada más todo. Es que en un pedir sentido. es pedir. Sí. Negociar es ofrecer Es con algo a Dar y cambio. recibir. Exacto. Es dar y recibir. Exacto. Claro. Si no, no hay negociación. Oye, quiero brincar un poquito ahora ya en el sentido de, nos hablaste, tu primera experiencia fue Burundis. ¿Y qué pasa después en tu carrera? Cuando salgo todavía no salía de la universidad, fíjate, salí en 98, Burundis debe haber empezado, Burundis.com empezó como en 97, como un año antes de terminar la carrera, como buen alumno del TEC de Monterrey, que ya tenía su correo electrónico con mi matrícula. Pues yo llegué a una empresa en donde no había correo electrónico, en donde no había una página web, y yo decía, ¿cómo? O sea, estás en 1900, ¿no? Y él me decía, pues, ¿cómo para qué lo necesito? O sea, realmente, en esa época, pues no era una necesidad y como que lo veían más como un commodity. Claro. Entonces,
el proyecto que yo le presenté, para que además me diera la dirección de marketing de su empresa, fue el proyecto de burundis.com, que fue la página web en su momento, con toda la información de los personajes, pero además tenía una funcionalidad, que era el envío de tarjetas electrónicas en español, porque no había en inglés había un montón, pero en español no había con los burundis. Entonces, pues no necesitábamos gran cantidad de assets, o sea, necesitábamos hacerlo. Entonces, literal, me reuní con mi prima, con el hoy esposo de mi prima, que es un crack además, hasta hoy, y les dije, oigan, ¿qué onda? O sea, podemos hacer esto. Ellos traían un proyecto de tarjetas electrónicas, machó perfecto. O sea, crearon todo el caso, se lo presentamos al que era mi jefe. Mejor le va. Y se convirtió en el sitio de tarjetas electrónicas en español más grande del mundo. En un año. O sea, fue una explosión extraordinaria, y aparte tenía una parte muy importante que creo que fue una parte muy relevante del éxito de burundis.com en su época, que era un espacio muy de red social hoy, estaba muy adelantado a su época, que fue una creación de Gustavo, el hoy esposo de mi prima, que era como un muro en donde podías publicar cosas para alguien más. Y Facebook no estaba ni soñado en ese momento. Entonces, le fue muy bien, y en el año 2000 Televisa compra el 51% de la compañía, o el 50%, no me acuerdo, compra el 50% de la compañía como Televisa Internet y se lleva burundis.com conmigo en el paquete a Televisa, y pues evidentemente un par de meses después truena la burbuja Internet en esa época. Claro. Y yo estaba viviendo en Miami, fui como millonaria por 1.5 horas en papel. Y después ya me regresaron así, no, mi chava, yo creo que ya no me alcanza para que estés viendo en Miami, te vas a regresar a México. Y esta cosa de licensing jalaba bien, ¿no? Okay, muy bien. Yo creo que burundis.com ya no, entonces te regresas. Y empezamos con el tema del licensing de Televisa entre el 2000 y 2003. En 2003 se funda la división de Televisa Consumer Products, que fuera durante 14 años, a partir de ahí, fuera la división de licencias del grupo, abanderada por el Chavo del Ocho. Okay. Burundis en su momento, pero duró muy poco tiempo. Entra un par de años después, que fue en 2004, entra el auge de RBD, que es el primer gran, el banderazo de salida y el primer gran proyecto de Consumer Products fue RBD. Y durante esa época empezó la producción de la serie animada del Chavo, para poder entrar a un mundo de licenciamiento como el que teníamos de alguna forma que concebir dentro de Televisa. Teníamos que inmortalizar la historia que había creado en su momento Roberto Gómez Bolaños. Entonces, primero nos fuimos por la producción de la serie animada, que estrenó en 2006, pero mientras nos dio una enorme visibilidad de RBD, y eso nos consolidó de alguna forma como una división relevante dentro del grupo, aunque nunca fuera relevante económicamente, porque pues, evidentemente es a través de regalías, o sea, ¿no? Pero estratégicamente y de alguna forma como presencia de marca fuera de la pantalla, que era lo que controlaba Televisa, tuvo una resonancia importante en el mercado. Claro. Oye, Maca, ¿y cómo fue esta transición de Burundis, que era una empresa, bueno, por lo que me platicas, un poco más como chica, a este imperio, sobre una todo locura, que fue Televisa en los 2000? Lloraba todos los días. Okay. Yo lloraba todos los días. Porque aparte era un imperio, o sea, en ese entonces Televisa era Televisa, o sea, ¿cómo fue esa transición? A ver, es la mejor época de mi carrera, sin duda. Okay. O sea, no tengo más que agradecimiento para lo que Televisa me ofreció en esa época, pero fue muy duro. Claro. O sea, sí, el contraste fue muy duro, pero las posibilidades eran enormes. Entonces, la balanza siempre fue muy positiva, la verdad. La balanza siempre fue muy positiva porque tenías esa posibilidad de ver tu proyecto o lo que habías imaginado en una pantalla con la que creciste y nunca entendiste la dimensión que tenía hasta que estabas ahí. Sí. Entonces, a mí me hubieran podido, pues, no sé, encerrar y dormir en una cama de clavos que estaba haciendo el Chavo del Ocho. O sea, no había, o sea, para mí no había una posible balanza de lo que fuera, que además nunca fue tan grave, pero... O sea, no importaba. O sea, sí era una política muy compleja, sí es una empresa muy complicada, como cualquier corporativo, ¿no? O sea, no es especial, es una empresa complicada porque es un corporativo, que además es muy político, porque además es un medio, porque además es difícil. Pero yo tenía en mis manos la marca con la que crecí, el personaje que más amaba yo en la vida, y estaba yo haciendo algo de lo que no me iba a olvidar nunca, y eso seguramente
no me equivoqué, no me olvidaré nunca. Entonces, no, o sea, la compensación era infinitamente mayor. ¿Cómo te llega la oportunidad del Chavo del Ocho? ¿Tú la pides, te llega? ¿O qué pasa ahí para que se dé ese proyecto? Hasta la fecha, Roberto Gómez Fernández sigue contando la historia de que llegué con la idea más absurda que alguien le había dicho. Y no fue el único que creyó que era absurda, porque aparte cuando le expliqué a Televisa que se iba a gastar un dineral en dólares y que nos íbamos a tardar más o menos 18 meses en ver el primer episodio, me decían, ¿cómo? O sea, imagínate para alguien para alguien que hace un episodio hoy y sale mañana. Claro, O transmite en vivo, o ¿no? transmites en vivo, claro. Pero supiste negociarlo. Supe negociarlo, supe encontrar esas bases que para Televisa marcaban un parteaguas y le daban un paso adelante de alguien que nunca lo había hecho en México. En México nunca se había producido una serie animada. Se hizo en el primer estudio de animación que se montó en México, que fue Anime Studios. Se hizo de la mano de Roberto Gómez Bolaños, porque si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, él tuvo que darme el sí, va para adelante. Y gracias a eso lo conocí y es el mejor día de mi vida hasta hoy. Y fue demostrar que lo que teníamos era algo que iba a perecer tarde o temprano y que no podía desdoblarse mucho más allá de lo que era. Y la serie animada, no envejece. Sí. Nunca. Entonces, puede pasar un poco, o sea, puedes notar la diferencia porque hay nuevas tecnologías, porque hay otro tipo de tendencias, pero cuando el contenido es bueno, si lo dibujó mi sobrino, que lo hace fatal, no importa. Claro. Entonces, ¿Por qué era importante para ti que fuera el Chavo del Ocho y no otro de los El muchos Chapulín productos Colorado que después fue. u otro? Porque hay pues muchos programas de comedia. O sea, Televisa tiene cantidad de propiedades que se pudieron haber convertido. no hay otro más grande. Sí. ¿Qué lo hace grande? por ejemplo? En este país no hay otro más grande que el Chavo del Ocho. ¿Qué lo hace grande? La genialidad nos vamos a quedar 3 horas hablando del Chavo del Ocho, fácil, o más. O sea, he pasado días. Pero la genialidad que hay en la creación de la historia del Chavo del Ocho, en donde lo que tienes es una comedia épica basada en una tragedia monumental. O sea, es un niño huérfano que no sabe cómo se llama, que realmente no tiene dónde vivir, que sus amigos son una niña que no tiene mamá, que su papá es un desobligado de cuarta, que además pues vive de prestado y está enamorada de él, la solterona amargada de al lado, porque el viejito que nadie pela, ¿no? Que ya nadie lo visita, que está totalmente solo y sueña con esos años mozos de Tangamandapio, y luego tienes a la otra mujer que es madre de mía, ¿me entiendes? O sea, que tiene además, vive este amor idílico rarísimo que nunca se consolida y que nunca pasa de la señora con tubos, que además ni siquiera se arregla para llegar. O sea, era una historia, tragedia épica. No había una sola familia funcional, ni una, ¿eh? En toda la historia no hay una sola familia funcional. Wow. Nunca sabes cuál es la familia de Popis, porque pues, es la sobrina de Florinda. Sí. Nunca sabes qué onda con Kiko, el papá, pues sí se fue a pescar un día. ¿No? Se tragó una ballena o no, quién sabe. Pero no hay una sola familia funcional. Todo lo que sucede es una tragedia. En cada episodio tienes un clímax y el vínculo que se genera emocional con toda América Latina es probablemente el más profundo que haya existido. Porque además, a ver, es un tema natural del ser humano. O sea, mientras haya alguien que esté más amolado que yo me siento mejor. Y esa, pues es una premisa básica del ser humano, deja de Roberto, del ser humano. El podernos reír de nuestras tragedias es una segunda herramienta para salir adelante de lo que vives. Y encontrar esta repetición continua de los gags y de la forma en la que lo va haciendo, lo hace tan familiar y genera este espacio de seguridad al estar viendo un programa para adultos que hacen la programación preescolar. O sea, los niños ven 17,000 veces el mismo episodio por seguridad, porque no hay sorpresas, porque lo que ven es lo que hay. Esta réplica en un programa adulto, en una comedia, es para volar la cabeza en un análisis semiológico profundo.
Entonces, nada de lo que sucede es casual y yo no podía pensar en otro personaje que no fuera ese. Incluso se tuvo alguna vez el diálogo con Roberto Gómez Bolaños porque su personaje favorito no era el Chavo, era el Chapulín. Okay. Entonces, y pues yo sí le tuve que explicar por qué el Chavo. Claro. Y por qué creía que el Chavo era mucho más versátil y eran multipersonajes y eso me daba un efecto de colectabilidad. O sea, había demasiados factores involucrados en la creación. Entonces, por eso fue el Chavo del Ocho. ¿Y cómo te fue en conocer a Roberto Gómez Bolaños? Fue una escena muy simpática porque lloré. ¿Como del Chavo? Sí, lloré. Sí, o sea, de estar presentando yo PowerPoint, de mira, entonces van a ser de 26 episodios primero, pero vamos a usar tus guiones, y yo súper pro, súper pro. Y yo volteaba y veía al Chavo del Ocho. No, pues, o sea, si yo estoy viendo los ojos de Roberto Gómez Bolaños, pues estoy viendo los ojos del Chavo del Ocho, yo ese güey no lo conocía. Yo conocía al Chavo del Ocho, yo a Roberto lo conocía ese día. Entonces yo seguía hablando y volteaba y decía, no, o sea, neta es el Chavo. Y yo seguía, no, o sea, mi yo interior no, ¿ves? No hay vida profesional y personal. Mi yo, literal, o sea, mi yo interior no pudo discernir entre uno y otro. Y me tuve que acercar y le dije, no puedo. O sea, te puedo dar un abrazo, o sea, esto me rebasa. Sí. O sea, para mí esto es, y soy cero fan, cero modo fan, nunca en mi vida me da una vergüenza espantosa, no me tomo foto con nadie, o sea, en Televisa yo podía pasar quien pasara, que le hacía yo así me seguía. O sea, no había... Nunca. Con él me rebasó por completo. Claro. Entonces me senté y le conté, ¿no? Lo que para mí significaba el Chavo del Ocho, que fue además un espacio muy importante en mi infancia. Y el que lloró fue él. Y ya. Nos abrazamos, lloramos, ya. Ay. Y ya al final me dijo, yo creo que está en buenas manos, hagan lo que sea, ponte de acuerdo con su campeón, que era su hijo. Y ya, así fue. Oye, Maca, y justo regresando a esta narración que nos hiciste de todos los retos que podían significar hacer el Chavo del Ocho, justamente me queda un poco como esta parte de que decidiste no hacerlo fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el Chavo del Ocho, tú bien lo dijiste. O sea, eran unos zapatos grandes que llenar. O sea, escogiste a uno de los programas número 1 en México y bueno, he tenido la fortuna de viajar y saber que en Latinoamérica conocen del Chavo del Ocho. Es más importante que aquí. Sí, o sea, en realidad es un número 1 a nivel mundial. Y también lo platicaste, o sea, a la hora de hacer la propuesta era una tremenda cosa que hasta los productores dijeron, ¿cómo es que vamos a invertir en esto, no? ¿Por qué tomar? Y bueno, esto bueno, creo que identifica un poco un patrón, ¿no? Que viene siguiendo desde las decisiones que tomaste dentro de la carrera, las decisiones que tomaste en la vida profesional, que claro que te llevaron a donde estás parada ahorita. Y es esta pregunta que me surge de, ¿por qué no hacer lo lógico? ¿Por qué no hacer lo fácil? En este momento, volviendo al ejemplo del Chavo, lo lógico era dejar el legado del Chavo en donde estaba y hacer una caricatura completamente nueva o inspirada en algún otro personaje. ¿Por qué este riesgo? Fíjate que yo creo que en ese momento no... Qué buena pregunta. En ese momento no lo tenía yo tan claro y no lo tenía identificado. Hoy podría irme por la respuesta que me hace sentir más cómoda o más lógica, mi respuesta, y es porque la carga emocional que tenía una marca como el Chavo garantizaba un éxito rotundo o un fracaso rotundo. No nos íbamos a quedar en medio, sin duda. Yo confiaba en que iba de la mano de Roberto Gómez Fernández, que iba de la mano de Roberto Gómez Bolaños y no nos íbamos a equivocar. Y además estaba bien difícil equivocarse porque usamos los guiones originales, o sea, y el contenido era extraordinariamente bueno. No puedo decir que me fui a la segura porque el riesgo era muy grande, pero la creación de un personaje nuevo y la creación de un contenido nuevo es una hazaña que no sé si es más grande. Sí, mi jefe en Televisa durante muchos años me decía, es que tú te creces al castigo. Y probablemente tenga razón. Probablemente tenga razón porque si el camino fácil no me llama tanto la atención. Hoy fíjate que últimamente me anda llamando más la atención. Pero digo que ya ando cansada. Pero yo creo que la única forma de descubrir
cosas nuevas, cosas diferentes, que puedan marcar una generación, que puedan marcar una pauta, de las que puedas sentirte muy orgulloso, de los que puedas aprender. O sea, incluso si hubiese sido un fracaso rotundo, el aprendizaje hubiera sido invaluable. Y yo por nada hubiera perdido la oportunidad de estar cerca de Roberto. Al día de hoy probablemente sea de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Entonces, no importa cuánto se complicara. O sea, eso, el tener la fortuna de tener una marca de ese tamaño en mis manos, de poder aportar, de poder buscar llevarla a otras generaciones que difícilmente se iban a identificar con el live action, que podían llegar, no parecía tener precio. Claro. Entonces, no lo pensé, porque si lo hubiera pensado probablemente no lo haría. Entonces, las decisiones más complejas de mi vida no las he pensado mucho, la verdad, ¿eh? ¿Y crees que el hecho de que de alguna forma, afortunadamente, han sido como decisión compleja tras decisión compleja, pero la mayoría, o por lo que nos has contado, han sido casos de éxito, ¿eso te ha impulsado o te impulsó a seguir tomando esos riesgos? Te forja. Sí, te vas, o sea, sí vas, a ver, la experiencia te va cobrando una seguridad que por supuesto no tenías en un inicio. No minimizas el riesgo, pero te sientes con la fortaleza de afrontar las consecuencias si algo sale mal. Lo mismo pasó al salir de Televisa. O sea, la creación de Panadería es una historia también de un kamikaze, de aviéntate al balcón. O sea, Televisa cambia de rumbo en 2016. Yo en año récord de ventas, con Peppa Pig, que en ese momento era una locura. Y Televisa cambia de rumbo. ¿Por qué? Porque la batalla del streaming era muy complicada. Y la verdad es que pues, no los puedes culpar. Su negocio era ese, nos íbamos a quedar sin trabajo todos, deja yo, ¿no? Sí. Entonces, y al final, pues se visualiza que mi división ya no tenía la relevancia y no podíamos tener esa posibilidad de mucho futuro. Entonces, en el momento en el que Jessica, que hoy es mi socia, me dice, ¿y si nos aventamos? Dije, esta está más loca que yo. Pues, jalo. Nos fuimos con las mismas 32 personas que trabajaban en Televisa. Okay. Fundaron Panadería. Incluida la señora de la limpieza, el de sistemas. Perdón, a Jessica la conoces en Televisa. Jessica entró a trabajar en Televisa en 2004 como gerente comercial, también en Exatec. Okay. Y hoy es mi socia en Panadería. ¿Qué es Panadería hoy? Fíjate, Panadería es una agencia de licencias. O sea, Panadería hoy es una agencia de licencias que maneja marcas como lo he hecho toda mi vida, como lo hice desde un inicio en Burundi, como cuando traje Snoopy a México, como lo fui para muchas marcas desde dentro de Televisa. Hoy somos una agencia de licenciamiento de marcas. Y se llama Panadería porque íbamos a hacer las de Televisa toda la vida. Entonces tuvimos que pensar en el nombre más estúpido. Que la gente dijera que pusiste una qué. Porque aparte se me quema el agua. Corolario. Se me quema el agua. O sea, nunca haría un pan. O sea, no puedo hacer un pan porque no sé ni cómo se haría. Es una ironía. Es una ironía. Pero es una metáfora también fantástica. Sí. Afortunadamente sí, porque ya que se nos ocurrió el nombre más estúpido, después dijimos, espérate, los ingredientes del mercado, la receta perfecta, la combinación, el tiempo de cocción, jala, ¿listo? Habemos marca, y se llamó la panadería. Oye, y me llama la atención un poco esta palabra que has usado mucho como de estas ideas estúpidas que has tenido, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué crees que es más importante? ¿El tener una buena idea, pero tal vez no saber cómo trabajarla? ¿O el tener una idea, voy a usar tus palabras, estúpida, pero el saber cómo venderla? Tener una idea estúpida y saber cómo construirla. Construir, ok. Porque yo creo que la palabra estúpida está mal utilizada. Sí. Puede ser una idea absurda. O sea, cuando hablo de una idea estúpida, me refiero más al absurdo. Claro. Yo te podría decir que por lo menos en mi experiencia y en mi carrera, las ideas más estúpidas, /absurdas, /locas que se me han ocurrido han acabado siendo de las ideas más brillantes que hemos podido ejecutar. Y la mayoría de estas ideas salen en una carcajada y en una, sí, hombre, como si se fuera, a ver. ¿No Rewind. ¿La idea? Vamos a ver. A cocinarlo. Sí.
¿Hay alguna que nos puedas compartir de esas? Bueno, la primera es panadería, evidentemente. O sea, la primera es panadería, evidentemente. Es que sí ha pasado varias veces, la verdad, pero no me viene ahorita una a la mente así como para que valga la pena, ¿no? Si me acuerdo una, ahorita te interrumpo y te digo, mira, ya me acordé de una. Perfecto. Jessica es la que luego se acuerda de esas y entonces la avergonzada soy yo así. Y lo es que como Maca el día que llegó y me dijo, y yo así. Discúlpenme, pero... Bueno, Roberto Gómez Fernández te diría que fue el Chavo del 8, animado, sí. Entre otras. Oye, Maca, y justo te hice la pregunta anteriormente de cómo fue la transición de estar en una empresa chiquita a Televisa, que fue un imperio, y ahora a crear tu empresa. ¿Cómo fue esa transición? De la empresa chiquita a Televisa fue muy fuerte el cambio. O sea, ese cambio sí fue... O sea, porque pues al final las decisiones se tomaban me metía yo a platicar con este compadre, salía y estaba. O sea, no había mucho más que hacer. Aunque no era una empresa tan chiquita, pero la parte de producción a mí no me competía. Entonces, no era algo que realmente tuviera que ver conmigo. El salir de una estructura corporativa a crear tu propio negocio, cuando además de todo, de verdad fui un godín muy feliz. O sea, yo nunca creí traer la vena del emprendedor. Ni se me cruzó por la mente, ni se me antojó poner, ni poner una tiendita, para que me entiendas. Nada. En mi opinión, fue un azar del destino y fue un ardido un poco del destino el ponerme en esa posición. En donde pues, se puso en juego las cosas que más me importaban, que era pues lo que habíamos logrado, ¿no? La reputación del equipo que se había conformado en ese momento, más toda la gente que estaba de por medio. Me dio mucho miedo, creí que no iba a entender cómo iba a ser la vida después de Televisa y me di cuenta de que lo único que cambió fue que yo ya no podía echarle la culpa a nadie. Claro. Por el perfil de mi división en Televisa, no estábamos en el core de la compañía. Y eso pues me dio siempre una posición muy lateral. Entonces tenía un poco lo mejor de ambos mundos. O sea, era muy independiente, porque pues la verdad es que todo el mundo hasta la fecha sigue creyendo que yo vendía pelotas y paletas y me hablaban de, oye, Maca, ¿no tienes una bicicleta de...? ¿No? O sea, ve y cómprala en Walmart, ¿no? Sí. Y tenía también esta parte de formar parte de un grupo corporativo en donde pues sí traías la T de Televisa atrás muy bien montada. Claro. Y cuando estás afuera te das cuenta que al final sigues haciendo lo mismo con la misma gente, ¿eh? Porque al final como sí nos fuimos con una estructura completa, pues de lo único que me di cuenta es que yo ya no tenía a quien echar la culpa. De lo bueno, de lo malo, de lo peor, de lo que fuera. O sea, yo ya tenía el 100% de la responsabilidad, estaba en mis manos, en las de Jessica, en las de Alejandra en su momento, que hoy ya emprendió otra cosa, y después entró Carlos, mi hermano, pero al final esta estructura es la misma. O sea, yo me levanto y hago lo mismo que hacía en Chapultepec 28 y en Coyoacán, hoy, lo mismo. Tanto en Televisa como ahora en la panadería has conformado equipos, sí, quizás desde luego más ahora en la panadería. ¿Qué buscas en alguien para decir, esta persona sí la quiero contratar? ¿Qué es como esencial para ti? Y qué es algo con lo que dices, yo no puedo con una persona que tiene estas características. Yo creo que una de las virtudes más valoradas en panadería es la actitud combinada con hambre de aprender, de crecer, o sea, esa ambición de querer aprender y hacer mejor las cosas por el placer de hacerlas mejor y saber que eso te va a dar una posición además de poder para negociar, para crecer, para aprender o para volar a donde pienses volar. Esa para nosotros es un no negociable. ¿Con qué no puedo? Últimamente con muchas cosas. O sea, me tengo que confesar, la verdad es que tengo muchos temas con las nuevas fórmulas que hoy tratamos de negociar, pero al mismo tiempo se imponen. Entonces, el home office a mí me ha costado muchísimo trabajo. Ay, tan bonito que es el home office, Maca. Yo estoy de acuerdo, pero yo soy de las personas que cuando estoy en home office
no tengo medias tintas. O trabajo de 6 de la mañana a 12 de la noche, Oh, claro. o me hago güey todo el día. Sí. O sea, no tengo estructura, no tengo eje, no veo a la gente. Y el yo no ver a la gente me genera un conflicto, me cuesta. Ahora, soy yo, tengo que aprender, no tengo de otra, porque si yo quito el home office me quedo sola en la oficina. O sea, hasta Jessica se va, o sea, todos. Entonces, hemos tenido que aprender a vivir con eso, pero con eso puedo. Con lo que no puedo es con la exigencia a cambio de nada. Claro. Y eso, desafortunadamente, pasa cada vez más. Mucho. No sé si tenemos un agujero en el sistema educativo, si tenemos un agujero en el sistema corporativo, si es un tema cultural. No te podría decir cuál es la razón, tendré mis propias teorías, pero no dejan de ser teorías de ardida en muchas cosas. Y la verdad es que eso sí me genera mucho conflicto. El que alguien llegue y me diga, no, es que eso lo voy a hacer porque no es mi trabajo, me quedo así como, no te preocupes, lo hago yo. O sea, y era, no sé, recoger unas muestras. Claro. O sea, no, ¿sabes qué? Es que no va a poder ir porque no tengo en qué irme. Pero no Y yo- puede resolver. Exacto, y Sí. así de, no, pues sí. Y como estamos en un pueblo donde no hay cómo moverte. O sea, esas cosas que no tienen respuesta, con eso tengo mucho conflicto y me pasa cada vez más. Y ese tema de, pues es que ustedes son la empresa, entonces pues espero que hagan esto. Yo no, a ver, soy la empresa, which means es tu trabajo, which means yo te pago por lo que haces, si no lo haces no te pago, ¿no? Y todo balanceado. Esa balanza se ha perdido mucho, sobre todo en las últimas generaciones, y me genera mucho conflicto, porque nadie de los que hoy estamos aquí, me atrevo a decir que ustedes tampoco llegaron por casualidad. O sea, hemos tenido que luchar mucho para tener lo que tenemos. Y que alguien llegue y me pida el sueldo que yo gané en el año 10, cuando está en el quinto semestre de la universidad, Sí, claro. Sí, o sea, y proporcional, ¿eh? ¿No crees que yo de retrógrada lo que ganaba de verdad hace 30? sí, pero es como, ¿por qué sabes Sí, sí, hacer? sí, ¿Por no. qué tendría yo que...? Pues porque eso es lo que está, el O lo que promedio. dices, negociar, o sea, esto, pues O claro sea, es que que lo yo doy, creo pero que ya conmigo me toca un aumento de sueldo. Ah, ¿no? ¿Por? Ujú. No, pues es que ya toca. Me Sí, toca pero aquí. qué méritos, Por estar o qué sentado, ¿no? experiencia, Sí. o qué O sea, logros. ¿me vas a dar algo más? Claro. Exacto. No, Exacto. porque te voy a dar algo más yo. Sí. No, pues es que mi trabajo habla por mí mismo, por eso tu trabajo está bien hecho y te pago tu trabajo. Negocia. Claro. Entonces, hay una distorsión de merecimiento que se ha ido expandiendo cada vez más y me genera mucho conflicto. Claro. Eso, o sea, si veo eso en una entrevista y si lo logro percibir, todo lo demás se pierde. Me lo ahorro. Muchas gracias. Sí, me lo ahorro, porque, ¿sabes qué? La cultura de panadería no va a entrar. O sea, no es si es bueno o no. La cultura corporativa que se ha creado en panadería le va a generar un cortocircuito. O sea, no va a entrar. Sí, ya es entender que pues tendrías que estar ahí por esa pasión y eso que se necesita para los proyectos, ¿no? O sea, en panadería no hay activos, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo máquinas, no tengo marcas, porque no son mías. O sea, represento marcas. Lo único que tengo en panadería somos nosotros. Entonces es la gente, su talento, su trabajo, su atención y servicio, porque somos un intermediario. O sea, una gente está en una posición súper compleja. Eres un intermediario. Y si estás en medio del que te paga por este lado y el que hace que te pague el de acá, porque si no cobro la comisión que me está pagando el de acá. Claro. Entonces yo tengo que quedar bien con los dos. Si yo no tengo una actitud de servicio, tengo cierto talento para poder sobrellevar, no sé negociar, no voy a sobrevivir. Me la va a pasar muy mal, mi trabajo no va a estar bien hecho, mis resultados no se van a dar y o voy a vivir frustrado o voy a perder mi trabajo. Y tampoco es como que vaya a aprender mucho. Entonces, sí, eso me parece que es clave. Oye, Maca, y justamente mencionas el talento. ¿Tú crees que con este talento se nace o se hace? Las dos cosas. Okay. Yo creo que el talento para ciertas cosas lo traes, pero si no lo descubres y no lo desarrollas, nunca supiste que lo tenías. Entonces, yo creo que se puede desarrollar. Hay cosas que no son aprendibles, pero si tienes carácter, ¿no? Y tienes, pues, ganas. Claro. La verdad es que tiene un talento espectacular para tocar la guitarra.
perdón, pues yo toco la guitarra 2 horas diarias, te juro que la voy a tocar espectacular. Entonces, sí creo que se pueden lograr cosas extraordinarias con trabajo, con entrega y con dedicación. No todo, no, pero si de plano estás viendo que no das una, pues también llega un momento que dices, no era ahí, para acá, ¿no? O sea, a ver, a mí las matemáticas no se me dan. O sea, libro lo que tengo que librar, entiendo lo que tengo que entender y tengo gente en mi confianza que me explica cuando digo un idiotez. Claro. Pero no me clavo y no llevo 18 cursos Entiendo lo que tengo que entender, lo básico, donde no me van a bailar, pero todo lo demás, pues pido a alguien que lo hace muy bien, que lo haga. Oye, Maca, ¿y hubo algo para ti que fue justamente me tuve que dar cuenta de que aquí no era para mí? Seguramente sí. Seguramente sí muchas veces. Pero ¿sabes qué? No me acuerdo. Y te voy a decir por qué no me acuerdo. Porque no era para mí. No me parece que merezca mucho espacio en el disco duro. O sea, si ya descubrí que no era para mí, y no voy a necear, porque no vale la pena necear en eso, porque digo, uno nesea luego, ¿no? Pero si no es, no creo que merezca espacio en el disco duro. Y la verdad, si me siento a hacer memoria, me acordaré. Pero no me parece que sea tan relevante. Me parece mucho más relevante en lo que necié y me equivoqué, en lo que traté de hacer por fuerza porque creí que era capaz y me equivoqué. Y entonces aprendí cómo hacerlo. Algo que tiene mucho espacio en tu disco duro y de lo que necesitamos hablar más teniéndote aquí es las marcas, desde luego. ¿Qué es una marca? ¿Cómo sé que tengo una marca? Las marcas no existen. Ok, pero... Wow. Entonces, punto número 1, las marcas no existen. Ok. Hay un conjunto de letras, hay uno que otro garabato, de determinados colores, algunas no significan nada, otras pues, igual significan el nombre de un perro, ¿no? Sí. Pero marcas no existen. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto del licensing y...? El vínculo emocional que se genera entre el mercado al que le habla un producto o servicio que tiene ese garabato, ese conjunto de letras, cuando se vincula emocionalmente con eso, nace una marca. Ok. Antes no. ¿Y cómo sabes que tienes esa vinculación? Cuando hay una reacción hacia ella. Ok. No puede existir una marca. O sea, imagínate que tú mañana te vas a Buyumbura. Evidentemente no hablamos el idioma. Y ves un espectacular. Y dice Kruglag. ¿Qué te generó? Pues nada. ¿Qué crees? Es la marca más cañona de Buyumbura. Pero pues yo no soy de Buyumbura y no tengo... No existe. Para mí no es. Sí, no soy su segmento, su público. Exactamente. No existe. Como si alguien llega aquí y ve un letrero de Comex y viene de Tailandia. Pues es así. Pues sí, está mono y ya. Y vive tus sueños. Cool. Pues, bien por Ha de ti. ser una frase aspiracional. Sí. Y ya, no significa nada. Entonces, mientras no exista un mercado al que le hables y responda, la marca no existe. Es un plan, es una idea, es un logotipo o es una palabra de colores. Entonces, muchas veces pasamos mucho tiempo construyendo la estrategia de una marca y construyendo cómo quieres que se llame y cómo quieres que se vea. Y realmente a veces se nos olvida lo que puede pasar de este lado. Y la congruencia que hay entre la creación, cómo se construye la marca y cómo va a ser percibida de este lado. Yo siempre les digo que una de las mayores habilidades que adquirí en Televisa es aprender a leer las audiencias. Porque pues en Televisa el que no comía audiencias no comía. Entonces yo aprendí a ir al cine viendo para atrás, a ir al teatro viendo para atrás, a entrar a una tienda viendo a la gente, no viendo los productos, y a sentarme afuera de una tienda a leer a la gente y a tratar de entender de dónde venía una cosa u otra. Eso es lo que te ayuda a construir una marca. Ni el logotipo, ni el nada. Es lo que percibe acá. Es lo que construye la marca. No al revés. Entonces, si tú que estás construyendo una marca
no escuchas ese mercado, qué es lo que busca, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y tratas de encontrar esa vinculación, esta marca no va a nacer, porque tiene que haber resonancia del otro lado. O sea, esa marca se va construyendo entre lo que tiene la empresa y el público, el consumidor. No es nada más en una dirección, por lo que estoy entendiendo. No hay marcas que se construyan unilateralmente, no se puede. Claro. Ahora, hay marcas que explotan unilateralmente, que son esas marcas que surgen de la nada, ¿no? Hoy más que nunca, con plataformas y redes sociales, que surgen de la nada y se convierten en un inconsciente colectivo generalizado y alguien la agarra y la hace suya. Pero ahí es en donde más te das cuenta que las marcas no, o sea, sin este lado no pueden existir. No importa cuántos millones de dólares tengas, no importa cuántas plataformas de millones de usuarios tengas, si lo que estás comunicando no resuena, no existe. No existe. Entonces, en mi opinión, hay dos formas de comunicar este mensaje. Por medio de la persuasión o por medio de la motivación. Hay muchas marcas que se generan o tratan de nacer desde la persuasión. Es que voy a convencer al usuario de que esto es lo mejor. Eso, al final, es manipulación. ¿Funciona? Sí. ¿Permanece? No. La motivación es buscar la necesidad que yo puedo satisfacer para decirte, yo la tengo y te puedo ayudar. Si eso funciona y conecta, es permanente. Entonces, yo me inclino por la motivación. No que nunca se haya usado la persuasión, claro. Hay veces que se comunican las dos y de alguna forma confluyen, pero no puedes forzar. El marketing no se puede forzar, en mi opinión. Entonces, porque es la única forma de poder llevar a una marca a donde tiene que ir. Para que esta marca llegue al licensing, es decir, no todas las marcas son sujeto de licensing, ¿o sí? A ver, todas las marcas son susceptibles de algún día ser licenciadas si están registradas ante una autoridad y hay alguien que ostente su propiedad intelectual. Sí. Porque el modelo de negocio está construido para eso. Ahora, para poder licenciar una marca, alguien la tiene que querer comprar. Claro. Okay. O sea, si no, como por qué le vas a invertir tú en desarrollar playeras, hacer arte, evolucionar, llegar al punto de venta, imprimir. Si nadie las va a comprar. Si nadie las va a comprar. Claro. Entonces, yo puedo tener el mejor acuerdo de regalías del planeta, que si nadie lo quiere comprar, me lo voy a comer, o sea, una por una, ¿no? Entonces, alguien la tiene que querer comprar. ¿Las marcas se acercan contigo o tú identificas marcas con quienes quieres trabajar? Las dos. Okay. Al final, yo creo que en este mercado la reputación tiene mucho que ver en el peso específico, en el territorio en el cual pues, has logrado tener una presencia. Entonces, sí hemos logrado ser una referencia en México y eso nos pone en una posición de mucha ventaja para poder, ¿no? O sea, las marcas que no estamos visualizando, que vienen de Australia, ¿no? Que yo no tenía clara todavía, aun cuando tenemos estudios de tendencias y tenemos alertas por todos lados de lo que suceda y estamos en todos los mercados posibles de contenido, de juguetes, de zapatos, de lo que sea. Cuando identificamos nosotros la marca tras la que vamos, por supuesto que hay un trabajo de persecución casi, ahí sí es persuasión, hasta que logramos traer la marca a México y se monta dentro de la estructura que hoy existe en panadería. Pero también hay muchas marcas que no teníamos identificadas o que no sabíamos que venían y que llegan directamente porque están interesados en el territorio mexicano. Claro. Okay. Oye, perdón, Maca, te quería preguntar justamente desde hace un rato. Me llamó mucho la atención, voy a regresar, pero sí lo voy a hilar al tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Justamente de cómo se acercan las marcas a ti. Me llamó la atención que tu primer trabajo fue como por networking, o sea, entró por, creo que dijiste que tu prima, su novio, y él que te jaló, y luego esto que te llevó a Televisa, y luego en Televisa que conociste a tu socia. Entonces, y bueno, entiendo que de alguna forma las marcas ya tienen un referente a ti por el networking que creaste, me imagino, a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Son 30 añitos. Tantitos. ¿Qué tanto crees que sí influye el networking a la hora de pues sí, de crear o de licensing, ¿no? Y esto
empezando desde si influye en qué escuela estás parado y con quiénes te relacionaste, hasta llegar a un punto en tal persona me conectó con tal marca porque tenían esta referencia de mí o porque es primo de mi novio, novia, whatever. No sé si me di a entender. Sí. El network probablemente sea la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. Porque por eso no venimos solos. Si viniéramos solos, pues podremos hacer todo solos. Entonces, el network no solo en tu carrera, no solo en la universidad, no solo en tu vida personal, en tu vida, punto. El network se convierte en una red de soporte. O sea, la palabra network solo significa red, pero cuando estás hablando de network en este contexto, se convierte en tu red de soporte. Y es la red por la que vas abriendo brecha para poder llegar a donde tienes que llegar. Y siempre va a haber alguien que te ayude y ese otro, y vas hilando pasos hasta donde llegas, hasta donde quieres llegar, porque tienes la visión de llegar. Pero me parece mucho más importante la parte de tu pregunta en donde me dices que sí es importante en dónde estudies y con quién te llevas y tal. El poder tener acceso a una educación de calidad, sin duda, te va a generar una base de seguridad y una cultura para poder sí desarrollarte en una red de soporte, pero sobre todo para ser una red de soporte. Yo creo que una de las partes más importantes de que tu network sea sólido es que tú seas una pieza sólida del network de esa misma persona. Nadie te va a ayudar 3 veces si no tuvo nada de ti, aunque le caigas perfecto. ¿Por qué? Porque ya se empieza a no sentir parejo el tema. Claro. En un matrimonio, en la familia, claro. O sea, salvo que sea tu perro, porque se aguantó un piano, sí. Siempre se va a romper la balanza. Sí. Entonces, para que tu network sea lo que tiene que ser, tú tienes que ser parte de ese network y ser una pieza clave. Uh-huh. Mientras más relevante seas en tu network, más relevante se va a volver tu network como tal, porque atrae. Esa red de soporte se va haciendo cada vez más sólida. Yo te podría decir que hoy, a la gente que conocí durante la universidad, uh-huh, son pilares de mi vida, no necesariamente profesionales. O sea, son gente a la que voy a amar por el resto de mis días, porque formaron parte de un momento histórico muy, muy relevante. Pero profesionalmente, hoy, pues no. Hoy, profesionalmente, uno de mis pilares podrá ser Jessica, mi socia, y es Exatec, porque así llegó. Yo no la conocí en el tecnológico. Claro. Entonces, y muchos de los que formaron en sus inicios TCP eran Exatecs, pero porque se hablaron entre ellos. Fíjate, la red de soporte. A mí, en lo personal, el TEC no me dio esa red de soporte, pero ellos le hablaban uno al otro, y al rato tenía yo 6 Exatecs de la misma generación, literal, ¿eh? O sea, mis 6 cabezas más importantes en TCP fueron 6 Exatecs de la misma generación. Y todos vinieron recomendados uno del otro. Y yo, más fácil que estaba de cero, los contraté. No, tenían, a ver, por algo eran amigos. No, por algo eran amigos y por algo tenían una estructura de mente que fue lo que hoy, o sea, hoy tenemos lo que somos porque tienen esa estructura de mente. O sea, no, nadie llega solo. Claro. Pero la estructura de entender cómo se hace un network con propósito uh-huh, es la que te la llevas a donde vayas. Y es tu familia, y son tus amigos, y es el taxista, ¿me crees? En el del aeropuerto, sí, junto en el avión. Todo mundo es potencial de formar parte de tu red de soporte. Y eso no es... Hay una connotación negativa de usar... Todos nos convenimos de alguna manera. Hannibal Lecter lo dice muy bien, es quid pro quo. Es quid pro quo. ¿No? Exacto. A mí me encanta porque es, o sea, tú necesitas algo, yo también, ¿cómo vamos a hacer que esto sea conveniente para ambas partes? Sí, ¿no? tengo una amiga, Blanca Juana, que siempre dice, cada vez que digo y trato de explicar, es que tenemos que entender que nos convenimos, o sea, que la conveniencia es buena, todo el mundo la hatea. Es verdad, o sea, sí nos convenimos. Entonces, pues perdón, pero si yo volteo y algo de lo que me conviene, voy a decir, mira, cowboy, bien. ¿Ves? Producto de licencia. Todos los días. Sí. Claro. O sea, sí, y es válido. Y está bien, además. No solo es válido, está bien. Y fortalece tu red de soporte.
Mientras más sólida sea y mientras más tú estés en esa red de soporte como una piedra angular de la red de soporte, lo que tú requieras va a llegar más rápido. El banco de favores jala. No, pero además hay una confiabilidad, que es parte de lo que tú también estás diciendo, ¿no? Todos estos exatecs que le llamaron uno al otro o fueran de otra universidad es porque Claro. le vas a llamar no a tu cuate. O sea, Al que puede ser tu sabes cuate, que- al que sabes que lo va a hacer bien. Porque al final estamos hablando ya no es como esto que haces a veces en la escuela de, ay, bueno, los que nos caemos bien. Y ya llega un momento en el que es de, No. pues sí, nos Y caemos en el bien, trabajo pero- te encargo que recomiende a alguien que no era y el gol que me mete, ¿no? Exacto, o Porque la sea, la das tú. sí, ya no estás en el momento de, ay, pero es bien simpático. No, o sea, gracias, qué bueno que es simpático. Sí, Necesito a Lo alguien veo en que la le vaya a fiesta. trabajar. Sí, nos vemos el sábado. Exacto, nos vemos en la fiesta, ahí seguimos siendo muy buenos para la fiesta, aquí necesito a alguien para el trabajo. Sí. Así es. Maca, ¿hay alguna marca con la que tú quisieras trabajar o que no hayas trabajado todavía? Sí, Nintendo. Llevo 20 años mandándoles un mail cada 3 meses. Ya ahorita ya son cada 6. Ya creo que el año pasado nada más fue uno. Es una marca muy complicada. Y es una marca para quien la verdad el negocio de licenciamiento no es relevante. Eso es algo con lo que nos hemos tenido que enfrentar siempre. Es un poco la historia de nuestra vida, porque hay marcas que son tan poderosas que el licenciamiento se convierte en un negocio irrelevante porque pues, es como marketing rentable y como tienen tanto dinero no realmente lo necesitan y sí genera un riesgo de marca si está mal usada, si está mal aplicada. Entonces, no es que no lo entienda, es que me frustra porque podría ser un negocio muy grande que acerca la marca a los fans que quisieran tener el producto y hoy solo tienen acceso a producto apócrifo. O sea, no hay manera de combatir la piratería si no hay presencia de producto oficial. Pero pues, cuando es un negocio multimillonario en dólares de videojuegos y no tiene absolutamente nada que perder si hace o no licensing, Sí, no se le está convierte en haciendo la diferencia. última de sus prioridades. Claro. Entonces hay un par de empresas que han logrado cerrar un negocio con Nintendo directo. Y pues yo creo que han sido más persistentes que yo. ¿Qué admiras en una marca? La adaptabilidad. La adaptabilidad y sobre todo la lealtad está un poco sobrevalorada. Pero el mantenerte íntegro, la palabra es integridad, no lealtad. La integridad de una marca es lo que más me mueve y lo que más me ata y me compromete con una marca. Esas marcas que se van moviendo como veleta conforme el mercado les va marcando, no soy tan fan porque el riesgo es enorme. Es un poco prostituirte a lo que crees que va a vender más si te mueves por tendencias. Okay. Soy mucho más de marcas clásicas. O sea, si ves el portafolio de panadería hoy, pues mis marcas son marcas que tienen 50 años, 75, 38, 40, ¿no? Porque al final son marcas que tienen ya una permanencia en el mercado que ya demostró su valía y que cruzó generaciones. Claro. Eso no quiere decir que no tome marcas de oportunidad, sí, también, pero no necesariamente son las marcas que mayor rentabilidad dan a largo plazo. Okay. Tenemos una dinámica, ¿estamos listos para la dinámica? Qué miedo. Sí, claro que sí. Es muy sencilla la dinámica. Katia te compartirá algunas palabras y tú nos puedes contestar con una palabra o puedes elaborar más. Idea, concepto, lo que quieras. O sea, tú vas a decir una palabra, yo digo lo que se me ocurra. Así es. Si quieres decir más de una palabra de Tengo miedo. regreso, no, tranquila. La primera palabra es convicción. Realidad, ¿Ok? Carácter. fuerza, Líder. humildad, Negociar. ofrecer, Decidir. continuar. Responsabilidad. Chale. Acompañar, Talento. no rendirte, Integridad. absoluta.
Marcas. No existen. Y por último, Chavo del Ocho. Una gran historia de mi vida. Mi Chespiro. ¿Qué consejo le darías tú? Vamos a ponerlo en principio, 1 a los universitarios, 2 a alguien que está por empezar o empezando su carrera profesional, que a lo mejor no es el mismo consejo, o a lo mejor sí. Y bueno, me gustaría agregar una tercera a alguien que quiere emprender, empezar su propio negocio. Que lo piense bien. Piénsalo, exacto. Al que quiera emprender, que lo piense bien. Y no es broma, que lo piense bien. Porque no... Se minimiza mucho la responsabilidad que representa emprender, porque crees que tu responsabilidad se circunscribe a la empresa, a si me va bien y si tengo para pagar los sueldos y si tengo para pagar la renta. Y cuando te das cuenta de que se convierte en el soporte de una familia, empiezas a dimensionar lo que implica. Okay. Y 2, que me parece no menos relevante, tener una empresa y generar una cultura sana de diálogo, de apertura, de crecimiento, con herramientas, no es solo una responsabilidad, es una obligación, porque la gente acaba pasando mucho más tiempo en esta empresa conviviendo en conjunto que con su familia. Entonces, si vas a emprender, tienes que estar convencido de que va a ser algo que va a demandar de tu tiempo de psicólogo mucho más que de tu tiempo de empresario. Y me parece incluso más relevante. Eso es para los que quieran emprender. Espero no haber desmotivado a nadie, pero la verdad es que va mucho más allá de pagar la nómina. ¿Ha habido momentos en los que pienses, vamos a dejar de hacer pan, se acaba la panadería? Sí, en la pandemia. Okay. En la pandemia estuve muy cerca de... Mira, esta anécdota es, yo creo que de las más importantes que vivimos en pandemia en panadería. Estábamos muy cerca de llegar al límite. No habíamos despedido a nadie. Tomamos una decisión en conjunto con toda la empresa en donde íbamos a reducir a media jornada los gastos de la compañía para no despedir a nadie. Y así nos mantuvimos. Pero había un piso del que no podemos pasar, ¿no? Y estábamos en números rojos, pero pues más o menos lo íbamos aguantando. Y hubo un día en el que literal yo ya no podía más. O sea, yo sí dije, ya, hasta aquí llegué, no la vamos a librar, esto no tiene para cuándo acabar, no la vamos a librar. Y a propósito de redes de soporte, tengo un grupo de amigas con las que compartí un reconocimiento en 2015 que nos hicimos muy amigas. Y tenemos un chat, obvio, en el cual les puse SOS Zoom ahorita la que pueda. Somos 14. Se conectaron 9. Lo cual, además de halagador, me parece un privilegio maravilloso. Y una de ellas trabaja por una empresa de consumo muy grande que, bueno, de hecho es Paula Santilli. O sea, yo no creo que esté revelando nada si digo quién fue, porque además a eso se conectó Paula. Es la CEO de PepsiCo Foods hoy. Okay. Y se conectó y yo estaba llorando, no puedo más, estoy al borde, ya no puedo, les juro que ahora sí, o sea, en serio, ya llegué a mi límite. Todo el mundo iba a empezar con, no, Maca, tranquila, es que tienes que, ¿no? Y Paula interrumpe, todo el mundo me dijo, a ver, yo me tengo que ir, necesito rápido decir algo. Dije, o sea, me va a recomendar un libro. Porque aparte, la verdad es que no, o sea, no, como que era muy inesperado. Me dijo, mira, ayer, o sea, no sé si fue ayer, 3 días antes, pero fue esa semana. Estaba en ruta voy a llorar, es más, fíjate. Estaba en ruta en una de las tiendas en Ciudad de México y uno de los que están de promotores acomodando las papas en el súper. Sí. Llegué y le pregunté, porque estaban haciendo rutas para preguntar y para ver cómo estaba la gente y viendo cómo estaba el mercado, y le pregunté que cómo estaba sobrellevando la pandemia y cómo estaba su familia. Y la respuesta de este hombre fue, pues la verdad es que somos muy afortunados. Mi familia y yo somos muy afortunados porque Pepsi está cuidando de nosotros y pues la verdad es que no, estoy muy bien. Y mi hermana y mi sobrino están súper bien en una empresa en las que pues, los están apoyando y lo están apoyando con la universidad y lo están... órale, ¿y dónde trabaja tu hermana? En la panadería. Empecé a llorar
porque hasta hoy sigue siendo, es la persona que nos atiende en la oficina, Mari, y su hijo, que hoy es el gerente de cobranza. Wow. Terminó la carrera y es el mejor gerente de cobranza que hemos tenido en la panadería. Habla inglés. O sea, es una historia de trabajo, de entrega, y esa es la historia que le contó por totalmente otro lado a alguien en mi red de soporte a quien yo le pedí ayuda el día que estaba tirando la toalla. Wow. Colgué, le hablé a Jessica, le hablé a mi hermano. Le dije, pues no sé qué vamos a vender, hermano. Pero aquí se sigue haciendo pan. Wow. Y le dimos la vuelta. Y la verdad es que hoy, a ver, no estamos bollantes, ni mucho menos, pero hoy es una empresa sana y tenemos a la gente que tenemos que tener y no perdimos nada. Claro, y te das cuenta lo importante que es la empresa para... Lo importante que es la gente. Y lo importante que es la gente, claro. Porque sin la gente no llegas a ningún lado. Exacto. Wow. Y perdón, Maca, me gustaría retomar esta pregunta que hizo el Del doctor. consejo. Del consejo, sí, nos falta el consejo. Sí, yo sobre todo como estudiante. El consejo es que no te ahogues en un vaso de agua. Los problemas en la universidad, te digo, sigo teniendo pesadillas con que no voy a graduar. O con que no va a pasar una materia, voy a tener que quedar un semestre entero con una sola materia y que no voy a graduar con mi gente. O que voy a perder la beca. Creo que no hay que tomarnos la vida tan en serio. Sí hay que saber priorizar en dónde está realmente la energía, en dónde la tengo que poner, pero no lo debes de sufrir. Yo muchas veces, y lo volveré a vivir igual, muchas veces lo sufrí y no me dejó nada. La universidad creo que es una de las mejores etapas de la vida y se debe disfrutar. Se debe responsabilizar, debes aprender a forjar el carácter que te da la oportunidad de estar en la universidad. Porque salí con mención honorífica y acabé teniendo excelencia en el último semestre. No me acuerdo bien del conflicto de Bosnia y Herzegovina. Y lo estudié 4 semestres seguidos. Entonces, siento que en el TEC van a recortar esta parte y lo voy a entender, pero no es la información que hay en cada una de las materias. Es la estructura de pensamiento y la estructura de vida y de carácter que te forja un modelo educativo. Y el modelo educativo del Tecnológico Monterrey está muy bien formado. Da idéntico qué carrera, qué materia, cuál tronaste y cuál no. La estructura de pensamiento que te da es lo que realmente te va a dar el futuro hacia adelante. Mi pasión no tuvo nada que ver con relaciones internacionales. Siempre fue marketing y no estudié marketing. ¿Te arrepientes de no haber estudiado marketing? No, y eso tampoco es muy popular porque el marketing es sentido común. Entonces, al final, si tienes sentido común y lo puedes estudiar, siempre puedes aprender algo más. No me puedo arrepentir de no haberle dado 4 años y medio de mi vida a estudiar marketing porque llevo 30. Claro. Entonces, creo que no me hubiera dado ni más ni menos. Claro. Definitivo. Maca, la verdad es que hemos estado felices de que estuvieras con nosotros. Ahora sí que esta es tu casa, literalmente, por favor. Muchas gracias. Sí, lo decíamos al inicio, me decía Maca, bueno, yo no estudié exactamente aquí, pero tú piensas que tienes muchas casas. No, ya tengo muchas casas porque como donde estudié, pues desafortunadamente ya tampoco puedo ir. Ya, no, tú Bueno, puedes está ir, ya renovado. es nueva tu Pero casa. ¿sabes qué? A propósito de identidad, a propósito de identidad y de vínculo emocional, Sí. mi vínculo emocional con el Tecnológico de Monterrey va a existir siempre, Sí. porque es mi alma mater, porque aquí crecí, pero el TEC, o sea, si veo un borrego, es el borrego, ¿sabes? Pero entrar al lugar, a mi salón, a mi biblioteca, Sí. tiene una connotación distinta. Sí. Y hoy para mí ir al CCM es como ir al TEC Monterrey, Campus Monterrey o Sí. Campus Querétaro. Claro. Sí. Y está increíble. O venir a Campus Santa Fe. Claro. Entro y siento, ¿no? Soy Exatec y soy orgullosamente Exatec. Pero mi escuela, donde yo pasé esos momentos de crisis, en donde hoy ya no es, o sea, y fue una tragedia por muchos lados, La pero, verdad, sí. pero ya no está. Pero el TEC sí. Entonces, no importa. Maca, ¿dónde te seguimos a ti? ¿Dónde seguimos la panadería? @Macarroter, lo que se te ocurra, jala.
Ok. afortunadamente. El router con doble T logró el objetivo de que sí jale a todos lados. Y panadería es panadería-licensing en pues casi todos lados también. ¿Y algunas marcas que estés trabajando ahorita y nos recomiendes? Bluey, Mm. Ay, Bluey. Sí. Bluey, que yo creo que es una de las marcas, es que tiene todo. La verdad es que el contenido es extraordinario, el mensaje es extraordinario, la forma en la que ve esta nueva, cómo visualizar una familia funcional, normal, sin tener que tener tabúes y preconcepciones de las cosas que no tendrían por qué existir, es extraordinaria, me parece. Snoopy, que ha sido, para mí es una marca que parte aguas en mi vida, y es una marca, la marca con la que empecé y con la que aprendí lo que me diera, o sea, ese wow moment en mi vida me lo dio Snoopy y hoy la vuelvo a tener. O sea, la manejé cuando cumplió 45 años y hoy la manejo otra vez cuando cumple 75. Y, o sea, al final, todas las marcas que están en el portafolio, no quisiera dejar ninguna fuera, pero no puedo negar mi preferencia. O sea, también mentiría. Te digo que me salen subtítulos, entonces te puedo decir que tengo mucho de Dragon Ball y One Piece, pero hay unas con las que te identificas más, hay unas con las que te identificas menos porque no soy target. Digo, de Bluey no soy target, no tengo hijos, ni tendré, pero la marca me parece extraordinaria la forma en la que está construida. Entonces ahí es en donde mi pasión surge. Maca, muchas gracias. Ha sido un placer. Sí, Muchas gracias a ustedes. El placer ha sido mío. muchas gracias. Katia, muchas gracias. Gracias a ustedes por la plática tan rica, tan amena. ¿Dónde te encontramos a ti, Katia? A mí me encuentran en Instagram como Katia Jaramillo, Katia.jaramillo, Katia con K y con Y y doble A. Y en TikTok, la misma forma. Perfecto. Bueno, a mí me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Por favor, sigan también todas las redes sociales de Blua. Déjenos su like, coméntenos. Quiero saber qué aprendieron o qué desaprendieron, por ejemplo, porque Maca nos movió el piso en varios momentos. Estuvo buenísimo. Suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en una Blua Talk donde está la inspiración.